Ingeniero, buenas noches. Buenas noches Buenas a todos noches. los asistentes. Hoy tenemos una conferencia titulado Criterios para la formulación de proyectos en riego tecnificado. Ingeniero, ¿podría empezar, por favor? Sí, claro. Buenas noches con todos. Sí se escucha, ¿no? Sí, ingeniero. Listo. Bien, buenas noches, gracias por participar y gracias también por la invitación. El tema de hoy vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte que es la parte de criterios para el diseño de riego tecnificado presurizado. Y la segunda parte va a consistir en un poco ver la parte de la ley de riego tecnificado, la 28585, ¿no? Algunos procedimientos que se debe tener en cuenta para la identificación, selección, formulación y ejecución del proyecto de riego, porque hay una ley de riego que incentiva, promociona la tecnificación del riego, ¿no? El Ministerio de Agricultura del año, bueno, antes se llamaba Ministerio de Agricultura, ahora se llama Ministerio de Agricultura y Riego del año 2015, promulgó una ley en la que a partir de ahí se viene promocionando la tecnificación del riego en la pequeña agricultura, ¿no? Ustedes saben de que uno de los grandes problemas que atraviesa el país principalmente es la poca tecnificación. La mayor parte de riego que tenemos es por inundación, por gravedad. Y uno de los grandes problemas que tenemos pues es las altas pérdidas en el manejo de agua, ¿no? Todos sabemos perfectamente de que más del 80% del uso de agua corresponde para riego, uso agrícola, ¿no? Y el 20% estamos hablando de que corresponde a uso poblacional, uso industrial, piscícola, eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, el mayor porcentaje del agua disponible la usamos para uso agrícola, para riego, y es ahí donde tenemos la mayor cantidad de pérdidas, ¿no? En promedio, un estudio que se hizo en el PSI entre el 2000 y 2006, que ahora ha mejorado lógicamente, pero en esa época se determinó una eficiencia entre 30 y 35%, una eficiencia de riego. Entonces, significa que por cada 100 litros de agua, pues solo aprovechábamos 35, ¿no? 65 litros se perdían, porque lógicamente hay pérdidas en conducción, en distribución, y aplicación del agua de riego por la forma como regamos, ¿no? Por la forma tradicional como venimos aplicando el riego, ¿no? Hay que reconocer que se ha mejorado, pero nos falta mucho por mejorar en el tema de manejo de agua, ¿no? Es por eso es que hay una ley de riego, hay una ley de recursos hídricos, las organizaciones de usuarios están repotenciándose para de alguna manera buscar mecanismos de cómo ir mejorando el manejo o el uso eficiente del agua, del recurso hídrico, ¿no? Entonces vamos a centrarnos un poco a cómo se formula un proyecto, ¿no? Porque definitivamente como ingenieros debemos estar capacitados para formular proyectos en diferentes condiciones, ¿no? Tenemos proyectos, por ejemplo, como la fotografía que vemos ahí en la sierra, ¿no? Este es un reservorio de geomembrana, por ejemplo, en la sierra, estamos hablando de algo de 2.300, 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces el reservorio está en una parte alta y el área de riego está lógicamente en la parte baja. Entonces ahí aprovecharíamos la energía natural, ¿no es cierto? Esa presión natural para regar la zona que está cultivada, aprovechando esa presión, ¿no? Entonces significa que aquí no vamos a usar energía, ¿no? Eléctrica o a combustión o solar, ¿no? Porque ahora hablamos de energía solar también. Entonces es una gran alternativa para poder significar, ¿no? Aprovechando la radiación en este caso. Y la otra pues es con un equipo de bombeo o pequeños proyectos de riego, por ejemplo, como lo que vemos a la izquierda, ¿no? Un pequeño reservorio en una parte alta, ¿no es cierto? Para áreas pequeñas, lógicamente, ¿no? Dependiendo mucho del tamaño del proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con el riego? Pues lógicamente es lograr una uniformidad de la aplicación del agua, ¿no? Que se aproveche al máximo el poco recurso que disponemos, ¿no? Por eso es que tenemos que plantear bien, conocer bien el suelo, conocer el cultivo, conocer el clima, ¿no es cierto? La necesidad, para conocer realmente la necesidad de agua del cultivo y de esta manera plantear o seleccionar el tipo de emisor, ¿no? Porque podemos hablar de riego por aspersión, riego por microaspersión, riego por goteo,
pero hay que saber cuándo usar qué método vamos a emplear, ¿no? Va a depender mucho del cultivo, va a depender mucho del suelo, ¿no? Pero en conclusión, lo que buscamos es que el agua se aproveche al máximo y que llegue directamente a la zona radicular, ¿no? No se trata de inundar la planta, ¿no? Porque recuerden, la planta es un ser vivo, ¿no es cierto? Requiere el agua en el momento oportuno y la cantidad necesaria. O sea, la planta no necesita agua en exceso. No es saludable tomar mucha agua ni dejar de tomar agua tampoco. Por eso es que hay que saber conocer a la planta, ¿no? Tenemos que conocer la planta para un poco plantear, darle el agua necesaria. Ese es el objetivo de tecnificar, ¿no? Porque definitivamente hay proyectos de riego que también se han planteado mal y pues encharcan la planta o no le llega el agua necesaria, y es por eso que algunos agricultores también no tienen confianza en el riego, ¿no? Entonces, ¿de quién depende? Depende mucho de nosotros cómo estamos planteando un proyecto de riego. Bueno, acá les he puesto algunas, digamos, fuentes de energía, ¿no? Hablamos de la presión natural, ¿no es cierto? Por la misma topografía del terreno, en el caso de laderas, ¿no? Riego en laderas. Energía solar, por ejemplo, ¿no? Ahorita en la costa, por ejemplo, o en la sierra, en algunos lugares que hay bastante sol, entonces aprovechando la radiación se puede dimensionar un tamaño de área para poder darle energía o poder mover una electrobomba, ¿no? De alguna manera se dimensiona lógicamente la cantidad de paneles solares que se requiere para poder mover una electrobomba y poder darle la presión, ¿no? Porque recuerden que cada accesorio de riego requiere una presión, ¿no es cierto? Entonces, por eso que tenemos que calcular cuánto de energía requiere para mover un sistema de riego tecnificado presurizado, ¿no? Acá tenemos, ¿no es cierto? Son los componentes de un proyecto de riego, ¿no? Todos sabemos de que necesariamente hay que tener la fuente de agua, ¿no? Entonces, la fuente de agua podría ser un reservorio, ¿no es cierto? Que viene de un canal, de un río, ¿no es cierto? Puede ser de un pozo, por ejemplo, aguas subterráneas, ¿no? Entonces, tenemos que identificar primero de dónde viene la fuente, cuánto de agua tenemos disponible. Es importante saber la cantidad de agua. No podemos dimensionar un proyecto si no sabemos cuánto de agua disponemos, ¿no? Entonces, en función al agua que disponemos y en función a las necesidades ¿no? Porque el agricultor, hay agricultores que en todo caso tienen cultivo instalado, ya que ya manejan, por ejemplo, hablando de banano orgánico, de cacao, por ejemplo, caña de azúcar para panela, café, ¿no es cierto? Entonces ya tienen un cultivo que manejan por muchos años y que inclusive algunos ya son exportadores o ya tienen un mercado asegurado. Entonces tenemos que saber, en función al cultivo instalado, ¿no es cierto?, calcular su demanda y compararlo con la oferta. ¿Cuánto de agua disponemos para poder determinar si esa agua me alcanza para cubrir la demanda que voy a tecnificar, ¿no es cierto? Porque si planteamos un proyecto de riego, es que se le dé pues a la planta el agua necesaria en el momento oportuno, ¿no? Entonces, ahí hay necesidad de hacer un análisis de balance hídrico, ¿no? Para poder saber, hacer un análisis de oferta-demanda. ¿Cuánto de agua disponemos? ¿Cuánto de agua demandamos? ¿Y para qué área me alcanzaría, no? Porque probablemente un agricultor puede tener ahorita 5 hectáreas. O vamos a tecnificar, definitivamente vamos a ahorrar agua. No, cuando hablamos de ahorro es porque estamos reduciendo pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, probablemente me quede un sobrante de agua. Entonces, ese sobrante de agua, ese superávit, ¿para cuántas hectáreas más me alcanzaría? Entonces, ese análisis es lo que tenemos que hacer, ese comparativo para decir cuánto hectáreas más puedo sembrar en función a la tecnificación que vamos a plantear, ¿no? Entonces, tenemos la fuente de agua, ¿no es cierto? Y aquí tendremos pues los componentes, ¿no? Necesariamente en todo proyecto debe tener un sistema de filtrado, ¿no? Como pueden ver acá, tenemos, por ejemplo, definitivamente también el sistema de filtrado que planteemos va a depender mucho de la calidad de agua, de la fuente, ¿no? Por decir, si es agua de pozo, podríamos plantear de un filtro hidrociclón, ¿no es cierto? Si es agua de río, de canal, ¿no es cierto? De un reservorio, hablamos de filtro de grava, ¿no? Entonces, va a depender mucho de dónde sea cuál sea la fuente para poder plantear el tipo de filtro, ¿no? El sistema de filtrado. La cantidad de filtros también va a depender mucho del caudal que estamos entregando al proyecto de riego, ¿no? Podemos hablar de 1, 2, 3, va a depender mucho de qué caudal en función a las características del sistema del filtro en este caso. Entonces, en función a las características que ya existen, especificaciones técnicas, podemos dimensionar cuántos filtros vamos a poner, ¿no? Dependiendo de la fuente.
Y también es importante poner un filtro secundario, ¿no? Que me permite un poco ayudar a que los materiales o sedimentos que no lograron ser retenidos en el filtro primario puede retenerse en el filtro secundario, ¿no? Que el filtro secundario puede ser de gravas o de anillas, ¿no? Perdón, de anillas o de malla, ¿no? Entonces, es importante poner un sistema de filtrado secundario, ¿no? Muchos no lo ponen, pero en realidad es importante poner porque esto le da seguridad, pues, de que toda la red se va a mantener y que sobre todo acá los emisores, mucho más cuando son goteros, ¿no? Se obstruyen muy rápidamente, entonces es importante que tengamos un buen sistema de filtrado. Además, acá podemos poner pues también lo que es el sistema de fertilización, ¿no? Si bien es cierto, ahora ya la mayor parte de agricultura es orgánica, pero también hay abonos orgánicos, ¿no? Que son líquidos. Entonces, por ejemplo, el biol, ¿no? Que se puede inyectar a través del riego. Entonces, tenemos que dimensionar, considerar en todo caso el sistema de fertilización, ¿no? Para que aprovechar que se está regando y se está abonando por ahí, ¿no? Entonces sí es factible y nos ahorraría mucho dinero para poder aprovechar el mismo energía que estamos utilizando para el riego, ¿no? Y definitivamente hay componentes, ¿no? De repente acá un medidor de caudal, por ejemplo, un hidrómetro, ¿no es cierto?, que me permite llevar un registro de cuánto de agua estamos usando, ¿no es cierto?, por cada turno para el proyecto, ¿no? En qué tiempo y todas esas cosas. Y algunos accesorios como son válvula de alivio, por ejemplo, ¿no? Que siempre se considera para, en el caso cuando hay, por ejemplo, una sobrepresión acá, porque alguien intencional o con buena o mala intención cerró una válvula, entonces el sistema puede colapsar. Entonces es importante poner algunos accesorios que me permitan dar esa seguridad al sistema, ¿no? Acá tenemos todo lo que es la línea ya de conducción y distribución, ¿no? Que puede ser, en este caso, PVC, ¿no? Y acá tenemos, pues, los válvulas de campo o arcos de riego, ¿no? Que esto es lo que prácticamente un bypass, ¿no? Para poder entregar el agua al portarregantes o línea terciaria, que también se le llama, y que la línea terciaria va a entregar el agua a los laterales de riego, ¿no? Estos laterales de riego pueden ser mangueras, si es que es riego por goteo, puede ser cinta de riego también, ¿no? Si es que es goteo, o también puede ser manguera si es que es riego por microaspersión, ¿no? O también inclusive con aspersión se puede usar manguera, pero por lo general se usa PVC, ¿no? Tubería de PVC de 3/4 de 1 pulgada para usar riego por aspersión, ¿no? Entonces, cada componente, ¿no es cierto? Cada accesorio, por ejemplo, un emisor, si es que es un goterito, por ejemplo, hay diferentes características de goteros, ¿no? Pueden haber goteros que necesiten una presión pues, de 1.5 metros, así como también hay goteritos de 8 metros, 4 metros, ¿no? Entonces, o aspersores, por ejemplo, que necesitan una presión de 20 metros, ¿no? Entonces, toda esa energía que requiero para mover cada componente necesito sumarla, ¿no? ¿Cuántas son las pérdidas de energía que requiere para mover este emisor? ¿Cuánta energía se pierde en este portarregantes? ¿Cuánto se pierde en este arco de riego, en la válvula que tenemos acá, que puede ser hidráulica o puede ser manual? ¿Cuánta energía se pierde en este tramo de la línea de conducción, ¿no es cierto?, para llegar hasta la fuente, ¿no? Inclusive acá en los accesorios también se pierde energía, ¿no es cierto? Acá hay una T, ¿no es cierto? Un codo, por ejemplo. Entonces, en cada componente hay pérdida de energía, ¿no? Es como cuando vamos en la moto, ¿no es cierto? Hay un movimiento, entonces hay pérdida de energía para que el agua llegue desde la fuente hasta los emisores, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un cálculo para sumar todas estas pérdidas de energía. Acá hay válvulas, también hay pérdida de energía, ¿no es cierto? Vamos a la especificación técnica, ¿no es cierto? Cuánto de energía requiere para un hidrómetro, por ejemplo, para una válvula reguladora sostenedora, para una válvula de alivio, ¿no es cierto? Una válvula de aire doble efecto, para el sistema de fertirriego, para los filtros, ¿no es cierto? Sumamos todo eso y eso lo convertimos acá tenemos una suma de pérdida de energía, ¿no es cierto? Que me puede dar en metros. Y eso, si es que es en terreno plano, por ejemplo, donde donde no es ladera, por ejemplo, donde no hay presión natural, tendría que convertir la potencia a HP, ¿no? Para poder dimensionar cuál es el tamaño de la bomba, ¿no? Entonces, la bomba es la que va a dar toda esa energía. Adicionalmente, lógico, hay que sumar la energía de la succión, ¿no es cierto? La pérdida que requiere para que succione el agua del pozo y además lo impulse hacia el sistema de riego, ¿no? Entonces, toda esta pérdida de energía
es la que requiero requiere el sistema de riego, por lo tanto, quien le va a dar esa energía va a ser el equipo de bombeo en este caso, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a mover esta bomba? Si hay energía eléctrica, pues será eléctrica, y si no hay energía, será combustión o con panel solar, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. Ahora, ¿cómo calculamos cada pérdida de carga? Pues ahí en la parte hidráulica, ¿no? Entonces, hay dos componentes, hay dos partes en todo caso, ¿no? La parte agronómica y la parte hidráulica, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que buscamos con el riego, pues, es el incremento de la productividad, ¿no? Porque vamos a regar oportunamente, vamos a darle el agua necesaria, menos pérdida de agua, del recurso hídrico en todo caso, ¿no? Es introducir nuevas tecnologías, hay un mayor control del agua de riego, ¿no es cierto? Ahorro, y lógicamente me llega a mayor producción, ¿no? ¿Por qué mayor producción? Porque definitivamente se le entrega el agua oportunamente. Pero esto definitivamente va acompañado pues con un manejo del cultivo adecuado, o sea, sus podas, sus abonos y todo lo que corresponde al manejo óptimo de la planta y el manejo del agua, ¿no es cierto? Sabemos pues perfectamente que el agua es el principal recurso, pero eso no quita que haya un buen manejo del cultivo, ¿no? Por ejemplo, en banano, que tiene que tener sus podas, tiene que tener su desije y todo lo que corresponde al manejo de la planta, ¿no? Riego localizado se llama porque efectivamente llega el agua pues a la zona radicular en el caso del goteo, ¿no? Y la aspersión sí es pues un sistema que va a humedecer todo el área, ¿no? Hay un mayor control sobre el agua y fertilizantes, ¿no? Hay una alta frecuencia y localización definitivamente, una mayor eficiencia de aplicación, ¿cierto? Menores requerimientos de caudal y presión, porque podemos manejar eso, ¿no? Podemos manejar la presión si es que planteamos bien la parte agronómica, cómo vamos a distribuir los turnos de riego en el proyecto que vamos a plantear, ¿no es cierto? Hay una reducción de labores, definitivamente que sí, ¿no es cierto? Vamos a tener menos mano de obra porque de repente no hay deshiervo, de repente la irrigación que antes decía con mochilas ahora se puede hacer a través del sistema, ¿no es cierto? Hay labores, algunos abonamientos que se deben hacer directamente con mano de obra, pero hay unos que se pueden inyectar a través del sistema, ¿no? Reducción de costo de energía, definitivamente que sí, pues porque entre regar por inundación a regar con tecnificado hay ahorro de horas máquina, ¿no? Necesidades de buscar siempre una presión mínima, ¿no es cierto? Un caudal casi constante, inversión en parcela que, bueno, por ahora el Estado está incentivando a que el agricultor tecnifique, ¿no? Y definitivamente también hay que tener en cuenta las obras de infraestructura, ¿no? Que va a depender mucho del tamaño del proyecto, va a depender mucho del caudal disponible, ¿no? Entonces, definitivamente va a haber una captación, si es que es agua, una captación de una quebrada, un río, de un canal, ¿no es cierto? Un almacenamiento y regulación, ¿no es cierto? Un reservorio. Tratamiento, que es un sistema de filtración o filtrado en este caso, ¿no? Y todo lo que corresponde a la distribución, ¿no es cierto? Conducción, distribución del agua para llevar a la parcela, ¿no? Y algunos criterios, ¿no? En este caso vamos a entrar a la parte de criterios para la selección de equipos, en este caso, ¿no? Como les dije, el área del proyecto, ¿no es cierto? Es importante conocer qué área existe actualmente, si es que es un proyecto de un cultivo que ya está instalado, ¿no es cierto? ¿Qué área existe? Y en función al caudal podemos hacer nuestro análisis de oferta y demanda, ¿no es cierto? Para poder decir si es que esa agua que dispongo me alcanza solo para el área que está actualmente o puedo ampliar un poco más, ¿no es cierto? Porque definitivamente como hay ahorros de agua por el mejor manejo que vamos a hacer, entonces probablemente tenga un caudal pequeño probablemente, pero disponible para poder hacer algunas mejoras en lo que es el área del cultivo, ¿no? Y también definitivamente es importante para poder saber qué obras de infraestructura vamos a considerar, ¿no? Esto es importante tener en cuenta. Otro de los criterios que tener en cuenta es el tipo de suelo, ¿no es cierto? El tipo de suelo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hacer un proyecto de riego, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay un cultivo instalado probablemente, si es que es un proyecto existente, y si es un proyecto nuevo, mucho mejor, ¿no es cierto? Porque no sabemos qué tipo de suelo tenemos. Entonces, ¿para qué me sirve el suelo? ¿Qué vamos a analizar ahí? La parte de la textura del suelo, ¿no es cierto? Hay que saber qué textura de suelo tenemos, hay que saber cuál es la velocidad de infiltración del suelo, ¿no es cierto? Tenemos que saber cómo se mueve el agua en el suelo. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a poner un gotero, un microaspersor o un aspersor probablemente. Entonces, ¿cuál es la condicionante? De que
de que la velocidad de infiltración sea mayor que el caudal del emisor, ¿cierto? O sea, si yo voy a poner un emisor, tiene que botar menos agua que lo que el suelo puede tomar, ¿no es cierto? Para que no produzca, pues, encharcamiento, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si yo pongo un emisor que bota más agua que lo que absorbe el suelo? Definitivamente voy a hacer un mal manejo del agua, porque se va a producir el suelo no va a absorber muy rápidamente el agua, por lo tanto se produce un encharcamiento, hay pérdidas por escorrentía, ¿no es cierto? Entonces no voy a hacer un manejo adecuado del agua de riego en este caso. Por eso es importante saber la característica del suelo, ¿no? Otro tema importante también hay que saber, pues, sobre todo cuando vamos a hacer obras de infraestructura, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, un reservorio. Hay que saber, pues, qué hay debajo del suelo, ¿no? De repente nivel freático alto, por ejemplo. Entonces necesitamos hacer calicatas, ¿no? Para saber a qué profundidad está el nivel freático. Además, también es importante para ver el tema de la zona radicular, ¿no? Porque si vamos a plantear un cultivo donde el nivel freático es alto y de repente va a originar problemas en la parte de la planta. Recuerden que la planta también absorbe, también respira por la zona radicular, ¿no? Los agrónomos lo manejan este tema, ¿no? Pero hay que tener en consideración la parte del nivel freático, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un reservorio, si no tenemos mucha área, lo recomendable cuando hacemos un reservorio es, pues, darle mayor profundidad al reservorio, ¿no? Pero ¿qué pasa si el nivel freático es alto? Si tenemos, por ejemplo, un nivel freático a 1,20 m y queremos hacer un reservorio a 2 metros, definitivamente que vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta de que tenemos que analizar el suelo, ¿no? Otro criterio que debemos tener en cuenta es el tipo de cultivo, ¿no? Entonces, el tipo de cultivo nos va a permitir un poco plantear el marco de plantación, plantear el método de riego, ¿no? Por ejemplo, si es banano, ¿no es cierto? Hay un marco de plantación que puede ser 3x3, 3x3.5, ¿no es cierto? Doble hilera, si es tres bolillos, etcétera. Entonces, el cultivo es importante conocer para ir un poco planteando, identificando, digamos, qué método de riego vamos a emplear, ¿no es cierto? Inclusive iría pensando cuál va a ser el planteamiento agronómico y hidráulico del proyecto, ¿no? Hay relación ahí entre el cultivo y el marco de plantación, ¿no es cierto? Le decía, por ejemplo, si es banano, ya sabemos cuál es el marco de plantación de banano. Si es, por ejemplo, frutal, vamos a ver un limón, un mango. O si es maíz o frijol, por ejemplo, hortalizas, ¿no? O a páprica, por ejemplo, que es cultivo para exportación, o algodón. Entonces, depende de esto, va a depender mucho los criterios para poder decir qué tipo de riego, qué método de riego vamos a emplear, ¿no? Otro factor importante que tener en cuenta es la distancia de la fuente a la parcela, ¿no? Tenemos en cuenta que si estamos hablando de la sierra, por ejemplo, las quebradas pues están a la zona de riego, de repente están a 500 metros o a 1 kilómetro o a 2 kilómetros, ¿no es cierto? Entonces voy a tener una distancia desde la quebrada hasta el reservorio en este caso, porque necesariamente hay que poner un sistema de regulación, ¿no? Entonces eso me va a permitir aquí de que yo voy a plantear el riego presurizado probablemente aguas abajo del reservorio y aguas arriba del reservorio yo vamos de repente a poner una conducción de agua a gravedad si es que es el caso, o también podemos presurizarlo si es que hay condiciones, ¿no? Desde la captación de la fuente hasta el reservorio también se puede presurizar con el fin pues de ahorrar de repente distancia, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda un poco a identificar cómo plantearíamos el proyecto, ¿no? En cuanto a conducción desde la fuente hasta el reservorio y del reservorio hacia la fuente, ¿no? Que son algunas características que vamos a tener en cuenta, que lo vamos a ver más adelante en algunas imágenes, ¿no? Y la topografía es importante, ¿no? Es importante tener un buen trabajo topográfico, de eso nos va a permitir, pues, plantear también la parte hidráulica que nos va a determinar cuántas son las pérdidas de energía, ¿no? Desde que requerimos para cada componente. Decíamos que cada componente necesita una presión de trabajo, ¿no es cierto? Y que por cada metro de conducción hay pérdida de energía, ¿no es cierto? Mucho más si estamos hablando de un terreno plano. Si es en ladera, igual hay pérdidas, pero por la misma presión natural, entonces me va a compensar, ¿no? Entonces hay que tener un buen trabajo topográfico en este caso, ¿no? Calidad de agua. Lo otro es importante, la calidad de agua, ¿no? Hay que saber
de dónde es el agua, si es agua del río, agua de reservorio, agua de pozo subterránea o agua residual, porque bueno, ahora ya con la nueva normatividad se puede reutilizar las aguas residuales, ¿no? Definitivamente para plantas de tallo alto, ¿no? Entonces hay que tener, lógicamente si es agua residual tiene que cumplir unos parámetros, ¿no? De control de calidad en este caso, para poderla reutilizar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la calidad de agua para poder decir, inclusive para poder plantear los componentes, ¿no? Y el otro tema es la disponibilidad de energía, ¿no? Como le dije, no en todos los lugares que planteamos vamos a plantear un proyecto de energía eléctrica de repente, pero sí hay otras fuentes de energía, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la sierra, pues definitivamente la misma topografía me va a dar una energía. Si es un terreno que no hay mucha presión, pues eso es energía, ¿no? Que puede ser natural o en todo caso a combustión. Estas características hay que tenerlas en cuenta desde un inicio, ¿no? Otro tema que debemos tener en cuenta es las horas que se puede regar cada día, ¿no? Recuerden que, bueno, si es cierto, el día tiene 24 horas, pero el tiempo que vamos a regar va a depender mucho de las condiciones del campo, ¿no? Por decir, si es energía eléctrica, vamos a ver que vamos a poner una electrobomba, ¿no es cierto? Definitivamente energía está a las 24 horas, pero por naturaleza, si es energía eléctrica, recuerden que hay un horario que no se puede utilizar, entonces que es de las 6 hasta las 11 de la noche, entonces significa que solamente puedo utilizar el resto de horas, estamos hablando de 16, 17 horas creo. Entonces mi proyecto solo lo diseñaré para regar 16, 17 horas al día, ¿no? Entonces, con ese tiempo voy a trabajar para poder plantear mi proyecto de riego. O sea, voy a diseñar un proyecto, vamos a diseñar un proyecto que solamente se va a usar 17, 18 horas diarias, ¿no? O 16 horas. Si estamos, por ejemplo, en la sierra, donde el reservorio pues, está de repente a 1 kilómetro, a 2 kilómetros de donde vive la población o la población beneficiaria, probablemente pues, no vamos a trabajar las 24 horas, a pesar de que ahí sí se puede trabajar 24 horas, porque es un reservorio que por la presión natural no va a requerir de energía, ¿no? Eléctrica o combustión en este caso. Entonces, pero ahí hay que tener en cuenta la disponibilidad de la mano de obra, ¿no? ¿Cuántas horas puede trabajar un agricultor? De repente 8 horas, 10 horas, 6 horas. Entonces el proyecto lo vamos a diseñar en función a ese tiempo de riego, ¿no? Ese tiempo disponible en el día. Y lo otro es determinar por la evapotranspiración, ¿no? La demanda máxima diaria del cultivo, ¿no? Tenemos que saber cuánto de agua demanda el cultivo para en base a eso poder reponer. Recuerden que cuando nosotros regamos es reponer la lámina de riego que ha perdido la tal el día anterior, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que hacemos cuando diseñamos un proyecto de riego. Lo ideal es regar diariamente, ¿no? Por eso es que siempre se diseñan con un riego diario. Por eso se llama riego tonificado, presurizado, es darle a la planta el agua oportuna, ¿no es cierto? Pero hay condiciones, pues, que no necesariamente tiene que regarse todos los días, porque ha llovido, hay neblina probablemente, entonces para eso se evalúa, pero lógicamente en la parte de ejecución se evalúa la humedad en el campo y se puede decidir si es que se va a regar o no. O la otra es poner pues, equipos de medición, ¿no? Para medir humedad y saber si es que la planta ya requiere agua, ¿no? Entonces, en la parte inferior, aquí vemos, es una gráfica donde, ¿no? Le decía que la velocidad de infiltración en función al tipo de suelo, lo ideal es pues, hacer pruebas de infiltración, ¿no? Con un tanque infiltrómetro, ¿no? Es lo correcto, ¿no? Para poder saber realmente cómo es la velocidad de infiltración del agua, ¿no es cierto?, en el suelo que estamos planteando. Pero se puede hacer una primera simulación, por ejemplo, si queremos ya avanzar con el proyecto, podemos usar estas tablitas, ¿no? Que nos permite de alguna manera, en función a la textura, saber cuál es la velocidad de infiltración, ¿no? Si es un suelo arenoso, por ejemplo, la velocidad de infiltración está entre 25 a 250 milímetros por hora, ¿no? Recomienda, por ejemplo, aquí usar un promedio que es 50 milímetros por hora. Si es así, por ejemplo, implica que yo debo usar un aspersor que bote pues menos de 50 milímetros por hora, ¿no? Para que cuando el aspersor comienza a operar, ¿no es cierto?, el suelo pueda absorberlo, el 100% de esa agua que estoy aplicando, ¿no? Eso es lo que se quiere decir cuando hablamos de que la relación velocidad de infiltración debe ser mayor que el caudal
caudal del emisor, ¿no? Entonces el emisor debe botar menos de 50 milímetros por hora. Es un suelo. Entonces, de alguna manera estas tablas me ayudan pues a determinar o a poder hacer una primera simulación de qué características debería tener el emisor, ¿no? Si es un aspersor, pues no, que bote menos de 50 milímetros por hora, ¿no? Ahora, acá tenemos pues, para calcular la frecuencia de riego, tenemos capacidad de campo, punto de marchitas permanente, ¿no? Entonces, esos son algunos datos que nos permiten para poder saber calcular frecuencia de riego. Entonces, conociendo un poco estas características o estos criterios para el diseño y selección de equipo, porque con estos datos más o menos vamos a determinar qué método de riego, ¿no es cierto? Decíamos que si es banano, podría ser aspersión, podría ser hasta goteo inclusive, ¿no? Puede ser microaspersión, goteo, pero habrá que ver la zona, pues si es un cultivo nuevo, podríamos poner goteo probablemente o microaspersión, pero si es un cultivo ya instalado donde no ha habido un buen manejo de la planta, definitivamente habría que poner riego por aspersión, ¿no? Entonces es importante evaluar cómo se está manejando la planta. Recuerden que, por ejemplo, el banano es un cultivo que nace pues el papá, el hijo, el nieto, como se llama, ¿no? Que es diferente a diseñar un sistema de riego, por ejemplo, en frutal, ¿no? En cacao, en caña, o en mango, limón, ¿no? Que ahí la planta está fija en un solo punto. Y todos microaspersores por planta y en función a eso diseñamos, calculamos el tiempo que vamos a regar, ¿no? El tiempo de riego va a depender mucho del caudal y va a depender mucho de la densidad de agua de la planta, ¿no? Porque es reponer, como le dije, la evaporación del día anterior, ¿no? Lo que se perdió el día anterior. Entonces, con esta información ya podemos hablar del diseño agronómico y diseño hidráulico, ¿no? El diseño agronómico es conocer la necesidad de agua de la planta, saber cuánto de agua la planta necesita, climático, ¿no? ¿Qué datos necesitamos? Temperatura, ¿cierto? Velocidad de viento, horas de sol. Entonces, en función a eso es que vamos a determinar cuánto realmente requiere la planta, ¿no? Cuánto de agua necesita la planta. Y la selección del emisor que va a depender. Entonces, si es banano, aspersión probablemente. Le decía que banano podemos regar con cualquiera de los métodos, pero aspersión se recomienda mayormente cuando no hay un buen manejo de la planta, ¿no? Si es pasto, por ejemplo, riego por aspersión, ¿no es cierto? Si es frutal, podría ser un microaspersión, un riego por goteo, ¿no? Y el tamaño de la unidad, ¿no es cierto? Del proyecto en este caso y cuántas unidades lo vamos a subdividir, ¿no? Recuerden que el proyecto siempre lo dividimos en subunidades, ¿no? O turnos de riego y dentro de los turnos hay las válvulas de riego, ¿no? Entonces, ¿para qué subdividimos? Para poder programar cuántas horas va a regar cada turno y en qué tiempo vamos a regar todo el proyecto, ¿no? Por lo general deberíamos plantearlo que es un riego diario, como les mencionaba. Teniendo esto ya podríamos hablar del dimensionamiento o el planteamiento hidráulico, ¿no? Entonces, el planteamiento hidráulico tomando en cuenta la necesidad de agua de la planta, tomando en cuenta el tipo de emisor, ¿no es cierto? En este caso, si hemos escogido aspersor, microaspersor o gotero, ¿no es cierto? El tamaño del proyecto y el número de turnos de riego, vamos a dimensionar ya la tubería, ¿no es cierto? Que esas tuberías, que en este caso es la tubería principal, ¿cierto? La secundaria, los portarregantes, que es la cabecera de la parcela, y los laterales de riego, ¿no? Sistema de filtrado, en este caso que deberíamos poner un filtro primario y un filtro secundario, que les dije que va a depender mucho de qué, va a depender pues de la fuente de agua, ¿no? Si es de pozo, si es de un canal, si es de un reservorio, etcétera. Entonces, en función a eso, ¿no? Decía que si es agua de pozo, pues un filtro de hidrociclón, ¿no es cierto? Si es agua de un canal o de un reservorio, un filtro de grava, ¿no? Y el sistema de fertilización que necesariamente habría que ponerlo. Y en este caso, el sistema de bombeo, ¿no? De ser el caso, en caso de que sea un terreno plano, por ejemplo, como el que vemos acá, ¿no? Entonces, necesariamente aquí habrá que poner un sistema de bombeo. ¿Cómo accionamos el sistema de bombeo? Como mencioné, puede ser solar, eléctrico o a combustión, ¿no? Aquí, por ejemplo, teníamos las características del banano, que es la parte agronómica. Mira.
Por ejemplo, aquí en esta fotografía tenemos, ¿no? Doble hilera, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha planteado un riego por microaspersión. ¿Por qué? Porque evidentemente las condiciones, cómo se ha planteado el marco de plantación amerita, digamos, ¿no? Porque poner microaspersión acá, por ejemplo, es perder agua, porque vemos que aquí hay doble hilera y acá hay un espacio bastante amplio, ¿no? Entonces, aquí se coloca el microaspersor, en este caso la línea de microaspersores, y este microaspersor va a regar estas dos líneas de banano, ¿no? Entonces el microaspersor tiene pues un radio de humedecimiento de 1.5 en promedio, ¿no? Pues significa que este distanciamiento debe tener 1.5. Entonces el emisor, la línea de emisores van en el eje de esto, ¿no? Entonces va a mojar a ambos lados, ¿no? Está acá. Acá está la línea de microaspersores y está humedeciendo todo. Pero ¿qué implica esto? Tener un manejo controlado de la planta, ¿no? Porque si no hay un control de la planta, pues implica que por acá van a hacer un banano, todo desordenado, ¿no? Entonces, si se llega a esos niveles, implica pues de que el riego por microaspersión en el tiempo no va a ser eficiente en el humedecimiento de la zona radicular, ¿no? Por eso es importante, les dije que la parte, el manejo de la planta es importantísimo para poder definir qué tipo de riego, ¿no? Si no va a haber un buen manejo, definitivamente el riego por microaspersión no va a ser eficiente en el tiempo, ¿no? En ese caso planteamos pues un riego por aspersión, ¿no? Inclusive se podría poner, por ejemplo, un riego por goteo, pero siempre y cuando haya un manejo de la planta, ¿no? Que haya un control del hijo, del nieto, para poder, no, que no se desalinee esta línea de banano, ¿no? ¿No? Si fuera aspersión, por ejemplo, si fuera así como se siembra normalmente 3x3 o 3.5, y no en doble hilera, sino normal, líneas 3x3, podríamos hablar de un riego por aspersión, ¿no? Como lo que vemos acá. Por ejemplo, aquí están los aspersores. Estos aspersores pueden estar a 12 metros entre aspersores o 14 metros, ¿no es cierto? Y cada 3 metros están el cultivo de banano en este caso, ¿no? Entonces, eso, digamos, sería la condicionante para seleccionar un riego por aspersión, ¿no? Si es pasto es igual, ¿no? Por ejemplo, si fuera pasto se podría poner inclusive un cañón, ¿no? En el caso de la sierra, por ejemplo. Pero que hay que tener en cuenta ahí, eso no lo mencioné, es importante ver la pendiente del suelo, también es un tema importante, ¿no? Porque la condicionante les dije es de que la velocidad de infiltración sea mayor que el cabal del emisor, ¿no es cierto? Probablemente hagamos una prueba de infiltración en un proyecto en ladera y cumpla la condicionante, probablemente que sí. Pero hay que tener en cuenta que si pongo un mayor caudal del emisor, ¿cierto? Y en ladera va a originar, pues, arrastre de material, ¿no es cierto? Erosión en este caso. Entonces, no es recomendable en este caso poner un sistema de riego con cañón, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas características también, ¿no? Si la pendiente es muy alta, mejor poner un microdispersión o un goteo, ¿no? Pero en paso sí, definitivamente riego por aspersión. En la parte hidráulica, definitivamente, teniendo en cuenta ya la parte del dimensionamiento agronómico y la parte del dimensionamiento hidráulico, ¿no es cierto? Se determina, pues, o se calcula ya en este caso las subunidades de riego que son laterales de riego, ¿no es cierto? Los laterales de riego son estos. Laterales de riego, ¿no es cierto? Hay que, como le dije, si es goteo, pues puede ser mangueras o cintas de riego, ¿no? ¿Cuándo sería manguera? Por ejemplo, en un frutal, ¿no es cierto? Y pueden ser manguera ciega, por ejemplo, que vamos a colocar los goteros. Si el frutal está a 3 metros, pues colocaremos un número de goteros por planta, ¿no? Y a 3 metros pondremos otro número de goteros por planta. Significa que toda esta parte de acá no va a haber humedecimiento, o sea, el agua simplemente el riego va a ser solo en la zona del radicular, ¿no es cierto? Entonces ahí en ese caso se compra, por ejemplo, manguera ciega. Ahora, si es un cultivo maíz, por ejemplo, puede ser con cinta de riego, ¿no? Que vienen con goteros ya incorporados, que puede ser goteros cada 20, cada 30, cada 40 centímetros, ¿no? Inclusive mangueras también vienen con goteros, por si acaso. Pero va a depender mucho de qué tipo de qué cultivo voy a instalar, ¿no? Entonces, con eso estamos hablando de la selección de, en este caso, de laterales de riego, ¿no? Y las tuberías distribuidoras, conducción, distribución, ¿qué es esto, no?
El tamaño, el diámetro de la tubería va a depender pues de cuántas válvulas voy a tener en un turno, ¿no es cierto? Si son dos, tres válvulas, cuánto de caudal se requiere. En función a eso calculamos pues el diámetro de la tubería, ¿no? Que vamos a... Y para determinar hay que ver velocidades, hay que ver pérdida de carga, ¿no? ¿Y el arco de riego qué es esto? Pues es el arco de riego o válvula de campo que le llaman algunos, ¿no? Estas válvulas pueden ser hidráulicas o pueden ser manuales, ¿no? ¿Cuándo pongo una válvula hidráulica? ¿Cuándo pongo una válvula manual? Dependiendo de la tecnología, ¿no? Si quiero poner un proyecto económico, pues que sea, digamos, que me permita de alguna manera justificar la inversión, porque tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos proyectos de inversión pública, o sea, proyectos para el Estado, hay que hacer la evaluación económica, o sea, la relación beneficio-costo. Entonces, a veces el cultivo no es tan rentable, por lo tanto, tendremos que abaratar el costo de inversión, ¿no? Y a veces también son pequeños proyectos que puede ser una operación manual, ¿no? Entonces, digo, una válvula de bola, no sé. Ahora, si es un proyecto grande ya, entonces podríamos poner un sistema automatizado, ¿no? Que simplemente se controle a través de un celular y una computadora que te permita controlar las válvulas en campo, ¿no? Entonces, ya aquí hablamos de válvulas hidráulicas, bueno, válvulas automatizadas en este caso. Aquí tenemos los arcos de riego. Por general acababa una válvula de aire, ¿no es cierto? Doble efecto, una válvula, ¿no es cierto? Un punto de medición de presión de repente que me permita pues medir presiones, porque lo que necesito es chequear la presión que sale desde el sistema de filtrado hasta la presión que llegue en el arco de riego, ¿no? Necesito que darle la presión que el sistema requiere para que el agua llegue al portarregantes y llegue al lateral de riego, ¿no? Significa que si este goterito necesita una presión de trabajo de 4 metros, pues acá deben llegar los 4 metros, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que evaluar uniformidad, ¿no es cierto? Cuánto de caudal tenemos en este gotero o en este emisor y cuánto de caudal tenemos en este emisor. Entonces tiene que haber una variación, pues, no mayor de 10%, ¿no? Si no, significa que no estamos haciendo un riego uniforme, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Por eso cuando hacemos la evaluación hidráulica, tenemos que ver las pérdidas de energía en la conducción, en la distribución, en el portarregantes y las pérdidas de energía en el lateral de riego, ¿no? Cuando hablamos en ladera, por ejemplo, el lateral de riego siempre se coloca paralelo a la curva de nivel, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que se busca es evitar la mayor cantidad de pérdida de energía, ¿no? Para hacer que haya uniformidad en los goteritos o en los emisores en la línea, ¿no? Nunca se ubican los laterales perpendiculares a la curva de nivel. Entonces, si voy a colocarlo perpendicular a la curva de nivel, definitivamente no me garantiza pues una uniformidad de riego, ¿no? Bueno, la tubería de distribución que hablábamos, ¿no es cierto? Estamos hablando acá de las tuberías, de los accesorios que decíamos, ¿no? Hay pérdida de energía en cada accesorio, definitivamente que sí. Ya dije que eso está en función, pues, ya. Y el cabezal de riego, ¿no? Que aquí decíamos que el cabezal, que es esto de acá, que está conformado por los filtros, que pueden ser de grava, pueden ser de hidrociclón, ¿no es cierto? De anillas, de mallas, ¿no es cierto? El número de filtros va a depender, pues, del caudal, ¿no? Y que acá también hay una pérdida de energía, ¿no? Y que si es que no hay presión natural, pues definitivamente hay que poner un sistema de bombeo, ¿no? Y puede ser accionado por varias fuentes de energía, ya les mencioné, ¿no? Eléctrica, combustión, solar, etcétera, ¿no? Y el sistema de abastecimiento de agua, ¿no? Que necesariamente tenemos que asegurar, pues, de que el caudal o el agua esté disponible para atender a la planta en el momento que requiera, ¿no? Por eso se recomienda siempre tener un reservorio, ¿no? Si es que el agua viene de una quebrada o de un canal, ¿no? Ahora, si es un pozo, no necesito poner un reservorio, simplemente acá está el reservorio subterráneo, entonces simplemente lo que puedo hacer es encender bomba y comenzar a regar, ¿no? Ahora, aquí hay alguna recomendación, por ejemplo, ¿cómo se calcula? Pues con pérdida de fisión, con Darcy o con Manning, ¿no? Para poder calcular las pérdidas de energía. Las pérdidas de energía mayormente están en función a qué? En función al caudal, en función a la longitud, ¿no? Entonces, a mayor caudal, ¿no es cierto? Hay mayor pérdida de energía, ¿no? Mayor longitud también.
y el diámetro, evidentemente, ¿no? Quiero originar menores pérdidas de energía, pues incremento el diámetro de la tubería, ¿no? Si es que tengo, como de repente es presión natural, quiero compensar, reduzco diámetro para generar mayores pérdidas, ¿no? Y de alguna manera compensa el desnivel con la presión requerida, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta la velocidad, ¿no es cierto? Y es cierto, yo puedo variar, generar las pérdidas de energía aumentando, disminuyendo los diámetros de la tubería en función al caudal que tengo en el proyecto, pero una limitante es la velocidad, ¿no es cierto? Yo no puedo superar la velocidad más de 2.6, ¿no? Entonces, si es que ya supera esa velocidad, implica que voy a tener problemas en el proyecto, en la línea sobre todo, ¿no? Entonces, por eso es que tengo que tener en cuenta una velocidad máxima, una velocidad mínima para poder decir si es que ese diámetro es el óptimo, o sea, el diámetro mayor o el diámetro menor es el óptimo, ¿no? Tomando en cuenta la velocidad mínima y la velocidad máxima, ¿no? Entonces, es una característica para que ustedes puedan decir si el diámetro que han seleccionado o que están seleccionando es el adecuado. Y la otra es la presión en los emisores, ¿no? Esto le mencionaba, ¿no? Acá hay una presión que requieren los emisores, ¿no es cierto? Va a depender mucho si es el método de riego que seleccionemos, ¿no? Si es gotero, si es aspersión, si es microaspersión. Acá hay una presión de los emisores, hay una pérdida de energía en la línea también, ¿no es cierto? Hay una pérdida de energía en el portarregantes, en los arcos de riego, válvulas de campo, y en la línea de distribución, en la línea principal, ¿no? Entonces hay que determinar todas esas pérdidas de carga, ¿no? Y la pérdida en los filtros, efectivamente. Todas esas pérdidas es la que suma, como les dije, y se lleva a este punto para saber cuánto es la energía que requiero para que el proyecto opere eficientemente, ¿no? Y en base a eso ya lo comparamos con el nivel topográfico o calculamos, lo convertimos a HP para determinar la potencia de la bomba, ¿no? Bueno, el distanciamiento o la longitud, por ejemplo, de lateral, por ejemplo, debemos tener en cuenta que esta longitud tampoco puede ser muy larga, ¿no? Para poder un poco lograr la uniformidad que les decíamos, ¿no? Entonces aquí les muestro unas tablitas, por ejemplo. Nosotros cuando seleccionamos un emisor, definitivamente vamos a la especificación técnica, ¿no es cierto? Entonces, si es un gotero, si es un aspersor, si es un microaspersor, van ustedes a la especificación técnica y ven cuáles son las características. ¿Qué características van a ver? La presión de trabajo, ¿no es cierto? El radio de humedecimiento, o sea, si es aspersión, por ejemplo, cuál es la presión de trabajo que requiere el aspersor, en este caso el emisor, cuál es el radio de humedecimiento, ¿cierto? ¿A cuántos metros sale el chorro de agua, ¿no? Si es a 18 metros, si es a 20 metros, si es a 50 metros, entonces este dato lo vamos a obtener de la especificación técnica, ¿no? El caudal, ¿cuánto de caudal es lo que está botando este aspersor, ¿no es cierto? O la precipitación también, ¿no? Entonces, este dato es importante. En base a eso es que vamos a dimensionar el tamaño del proyecto y vamos a determinar el tiempo de riego, ¿no? Porque le dije es reponer la lámina de riego. Por lo tanto, si yo requiero 50 milímetros y ese aspersor está botando, bueno, acá está en pulgadas, ¿no? Por hora, 1.9. Tendría que ver cuánto tiempo requiero para reponer esos 50 milímetros que la planta requiere por hectárea, ¿no? Ahora, ¿qué distanciamiento va a tener entre aspersor? También tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Si hay un radio de humedecimiento, ¿no es cierto? Y lo que tengo que buscar es que entre el aspersor 1 y el aspersor 2 debe haber un traslape, ¿no es cierto? Ese traslape que me permite lograr la uniformidad de riego, ¿no? Ese traslape es cuando se superponen los dos chorros de agua, ¿no? ¿Y por qué necesitamos traslapar? Porque recuerden que el caudal que bote el emisor al inicio es mayor que lo que bote el emisor acá en la parte final, ¿no? Entonces lo que hace es, cuando se traslapa, es lograr que la lámina de humedecimiento sea constante, ¿no? Si ustedes hacen una excavación en el suelo, por ejemplo, van a encontrar qué profundidad se ha humedecido, ¿no? Y si no hay un buen traslape, van a encontrar que acá hay, por ejemplo, 10 centímetros de humedecimiento y por acá van a encontrar que solamente hay 5 o 4 de repente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado cuando pues, dimensionamos determinamos el distanciamiento entre emisores, ¿no? Y si es gotero, por ejemplo,
tan complicado porque va a depender mucho del tipo de cultivo, ¿no? Si es, por ejemplo, frutal, le decía que en toda la línea no va a haber goteros, ¿no? Simplemente los goteros van a estar en la planta. Podemos hablar de número de goteros, 4 goteros, 6 goteros, dependiendo del tamaño de la planta, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí algunos detalles, ¿no? Una especificación técnica también. Dice longitud máxima de laterales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la máxima longitud de la línea en este caso? Si fuera esto un gotero, ¿no? Si los goteros son, por ejemplo, cada 10 centímetros, decía que cuando son goteros ya cuando vienen insertados en la línea, en la manguera o en la cinta de riego, pueden haber goteros cada 10 centímetros, cada 20, cada 30, ¿no es cierto? O si son cada 10 centímetros, por ejemplo, y el caudal del emisor, del gotero, en este caso es 0,6 litros por hora, ¿no es cierto? Entonces podemos tener una línea hasta 193, ¿no? Metros de longitud. Porque evidentemente el caudal es pequeño, pues, ¿no es cierto? Entonces, si es un caudal pequeño, me permite pues, tener una longitud de línea mucho mayor, ¿no es cierto? Pero si hablamos, por ejemplo, goteros que tienen un caudal de 3,8, entonces ahí, y si es que el espaciamiento entre goteros es de 10 centímetros, no puedo tener una línea mayor de 50 metros, ¿no? Entonces, esta información me permite de alguna manera saber cuál sería el distanciamiento de esta línea, ¿no? ¿Cuál sería el distanciamiento de esta línea, ¿no? Este distanciamiento lo evalúo en función a qué, en función al área de la válvula, en función a las pérdidas de energía, ¿no? Porque si bien es cierto, aquí vemos de que la válvula, el arco de riego está en un extremo del área de la válvula, ¿no es cierto? Pero este arco de riego no necesariamente puede estar acá, yo lo puedo mover en este punto medio, ¿no? ¿De qué va a depender? Va a depender de la longitud del portarregantes y va a depender, pues, mayormente de las pérdidas de energía, ¿no? Siempre también buscamos de que así como queremos uniformidad en la línea, tenemos que buscar uniformidad en el portarregantes, ¿no? Porque igual, o la pérdida de energía, en este caso, que no haya mucha pérdida de energía para que no me descompense todo el diseño del proyecto, ¿no? Entonces, con esto ustedes pueden buscar las tablitas y poder tener una idea de cuál sería la longitud del laterales, ¿no? Y poder determinar cuáles serían las características del emisor que van a seleccionar, ¿no? Definitivamente, como les dije, una condicionante es la infiltración, la velocidad de infiltración que no debe ser menor que el caudal del emisor, ¿no? Bueno, y todo esto, pues lo que hemos hablado, se reduce en un plano finalmente, ¿no? La topografía, que es lo que me alcanza el topógrafo en todo caso, ¿no? Y de ahí ya con la información que ustedes determinan en función a las características agronómicas, ¿no es cierto?, las necesidades de la planta, en función al emisor, en función al tamaño del proyecto, ¿no es cierto? Se dimensiona, pues, la tubería, el filtrado y todas esas cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es dibujar, ¿no es cierto? Aquí tenemos todo el área del proyecto y lo vamos a subdividir, ¿no? Dividir en subunidades o turnos de riego que se llaman, ¿no? Y cada turno vamos a ver cuántas válvulas va a regar, ¿no? Entonces, por acá, como no sabemos nada al inicio, pues tenemos que trazar tuberías, ¿no es cierto? En función y tomando en cuenta el criterio de repente de los canales que han existido, o en un punto medio que me permita, pues, sacar laterales para poder regar la mayor cantidad de área del proyecto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un proyecto que recién lo estamos iniciando y acá tenemos ya un proyecto casi terminado, ¿no? Acá tenemos la fuente, en este caso, ¿no? Aquí viene la línea principal, por acá tenemos líneas secundarias, ¿no? De alguna manera por aquí estamos entregando, ¿no?, al proyecto, ¿no? Entonces acá estarán las válvulas de campo, los arcos de riego, ¿no? Esto inicialmente se puede trazar líneas, ¿no es cierto?, en función al criterio, como le decía, pero después se evalúa en función a los cálculos hidráulicos, ¿no? O sea, si inicialmente tracé la línea por acá y veo que me genera muchas pérdidas, puedo modificarla. De repente la línea la puedo pasar por este punto, o por este punto, ¿no? Puedo cambiar de repente que la tubería principal venga en este sentido, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser así. O sea, eso lo evalúo en función a las pérdidas de energía, ¿no? ¿De qué depende eso? Depende de la topografía, ¿no? Si es que de repente este punto es el adecuado, porque aquí es un punto más alto y de acá viene el agua por gravedad, de repente tendría que aprovechar eso.
Entonces, inicialmente se traza la línea de conducción, la línea de distribución, y eso se valida con el cálculo hidráulico, ¿no? Se simula eso y se ve qué tanto de energía se pierde, y tenemos que evaluar para que siempre haya uniformidad de las presiones cuando regamos el turno 1, cuando regamos el turno 2, cuando regamos el turno 3, ¿no? En cuanto a bueno, esto es en cuanto al planteamiento, ¿cierto? En cuanto a la elaboración de estudios, hay que tener en cuenta, pues, lo que ya lo mencioné, la jornada de trabajo, ¿no? Si es de 6 a 8 horas, ¿no es cierto? Cuando las condiciones lo ameriten. Esto es en cuanto al riego, ¿no? Para poder plantear el proyecto, ¿no? Siempre, de alguna manera, esto me permite, pues, reducir diámetro de la tubería, ¿no? Y potencia de la bomba requerida en este caso. Como le dije, nosotros podemos manejar los diámetros, ¿no? Aumentar, disminuir, y poder plantear el proyecto en mayores unidades o en menores en unidades o turnos de riego, ¿no es cierto? Pero esto, ¿cómo lo verifico? Lo verifico de que, tomando en cuenta que las velocidades de conducción, en este caso, cuando el sistema está operando, no sean ni muy altas ni muy bajas, ¿no? Entonces, hacer la simulación hidráulica es comenzar a hacer evaluaciones, ¿no? Cómo se comporta las presiones, si es que incremento caudal, si es que varío diámetro de tubería, ¿no? El uso de la membrana, en este caso para los reservorios, ¿no es cierto? Puede ser HDP, PVC, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, con 0.5 milímetros se puede trabajar tranquilamente, ¿no? Para poder usar la membrana en reservorios que nos permite, pues, de alguna manera impermeabilizarlo, ¿no? Si quieres poner punto 75 de 1 milímetro, normal, o sea, pero con 0.5 ya se puede trabajar tranquilamente. Otra forma también de impermeabilizarlo es con arcilla, ¿no? En lugar del tipo de suelo reúne las condiciones favorables, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos de riego por aspersión, ¿cierto? Se puede diseñar, el riego por aspersión tiene la ventaja de que puede ser un sistema de riego fijo, un sistema de riego semifijo, un sistema de riego móvil, ¿no? Se entiende como riego fijo, un sistema de riego por aspersión fijo es cuando las líneas están enterradas o están en un punto fijo y nunca se van a mover, ¿no? Entonces simplemente lo que se abre es el arco de riego, la válvula de campo, y comienzan a operar todas las válvulas, los aspersores, ¿no? Semifijo es cuando tenemos puntos, ¿no es cierto? Hidrantes, que se llama, ¿no? Acá puede haber un hidrante y aquí conectamos mangueras tipo bombero, ¿no? Y vamos, o líneas, y vamos moviéndola, ¿no? Termina de regar esta línea, la movemos al otro punto y así vamos moviendo semifijo, ¿no? Y móvil es que tenemos simplemente un punto y tenemos una manguera tipo bombero, regamos, la llevamos por otro punto, ¿no? Entonces, lo ideal sería poner un sistema de riego fijo, ¿no? Es lo correcto que siempre se recomienda. Pero definitivamente va a depender mucho del costo del proyecto, ¿no? Va a depender mucho de eso. Lo otro es el tema del diseño de los arcos de riego, ¿no? Siempre se ponen, pues, lo recomiendo es bajo el nivel del suelo, ¿no? Hacer una pequeña excavación y ahí colocar el arco de riego, que es esto, ¿no? Que hablábamos acá. Es el arco de riego, ¿no es cierto? Lo recomienda es ponerlo bajo suelo, ¿no? Además se le pone su cajita como protección, ¿no? ¿Esto para qué? Porque a veces, si es que hay ganadería, probablemente lo obstruyen, entonces lo que se busca es proteger estas válvulas, ¿no? Porque definitivamente la tubería va enterrada. Entonces también lo correcto sería que este arco de riego esté, pues, protegido, ¿no? Bajo suelo, con una cajita, que puede ser de concreto, puede ser metálica, ¿no? Con su candado, y está protegido, ¿no? Eso es lo que se recomienda acá, ¿no? Lo más recomendable es hacer eso, un arco de riego protegido. Ahora, también en cuanto a los elevadores, ¿no? Esto también hay riesgo a veces cuando hay ganadería, que una vaca por ahí, un animalito pase y rompa este elevador, ¿no? Estos son los elevadores del sistema de aspersión, ¿no? Entonces se recomienda, dice, no ponerlo tan alto, ¿no?
Inclusive se le puede poner acá un bloque concreto, tubería de 4 pulgadas, ¿no es cierto?, con una pequeña base acá, y se llena de concreto simple y ahí está el elevador. Entonces, una manera de protegerlo, ¿no? Algunos lo ponen así como lo vemos acá en la foto, ¿no? Una T, aquí está la tubería de PVC de 3/4 de una T aquí, un elevador de media o de 3/4, y tenemos acá un aspersor, acá otro aspersor, pero siempre el riesgo es de que se rompa, ¿no? O que alguien lo rompa. Entonces, por eso es que se recomienda que no sea tan alto, ¿no? Y que esté protegido sobre todo. Acá está lo que les comentaba, ¿no? Entonces, el diseño hidráulico del sistema, efectuar los cálculos con velocidades de flujo en las tuberías matrices hasta 2.5, ¿no? Yo le he dicho 2.6, ¿no? Hasta 2.5 recomienda para un poco que no haya problemas de desgaste, ¿no? Porque recuerden que a mayor velocidad hay mayor desgaste del material, por lo tanto, se produce un desgaste del material que de repente el periodo de vida va a ser menor, ¿no? Igual si la velocidad es muy lenta, se produce pues, la sedimentación, ¿no? Ahora, lo recomendable también es considerar velocidad, válvulas de cierre lento, ¿no? Siempre en campo o en la salida del reservorio o del sistema de bombeo siempre se considera válvula de cierre lento, que puede ser plazón, válvula mariposa, ¿no es cierto? Con el fin de que el cerrado rápido puede originar el famoso golpe de ariete, ¿no? Entonces, siempre el cerrado de la válvula debe ser lento, ¿no? Por eso es que se recomienda que cuando hacemos un proyecto siempre tomemos en cuenta estas consideraciones, ¿no? Y lo otro es siempre plantear la tecnología más económica, ¿no? Eso no quiere decir que pongamos material de mala calidad, hablamos del método de riego, ¿no? Va a depender el método de riego, pero va a depender mucho del cultivo, como mencionaba, ¿no? Cuando hablamos de riego tecnificado, hablamos de gravedad y presurizado, ¿no? En este caso, si de gravedad, pues multicompuertas, mangas, ¿no es cierto? Surcos. Entonces, eso lo hablamos pues, cuando tengamos el cultivo, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre optimizar los recursos, ¿no? Pero bueno, yo personalmente recomiendo, pues, si es un cultivo ya rentable, por ejemplo, poner aspersión, microaspersión o goteo, ¿no? Eso es lo más recomendable, ¿no? Entonces, estos son algunos de los criterios o consideraciones que debemos tener en cuenta para la formulación, el planteamiento agronómico, hidráulico y en algunas pequeñas consideraciones en lo que son los estudios, ¿no? ¿Por qué analizamos, por qué es importante ahora, pues, tecnificar el riego y todas esas cosas, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tenemos, pues, en el país y en muchas regiones es el déficit hídrico, ¿no? Si bien es cierto, en algunos lugares, no hay problemas de agua en el cauce natural, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de la entrega, la seguridad hídrica, nos falta agua. O sea, el problema es que hay falta de obras de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que vemos es una gráfica, este es el sistema hidráulico Chirapiura, ¿no? Entonces podemos analizar el tema de la problemática de la sedimentación, ¿no? Entonces, la cantidad de sedimento, perdón, esta es la curva de sedimento, ¿no? Desde la construcción del reservorio, cómo se ha ido incrementando la sedimentación y cómo ha ido perdiendo la capacidad de almacenamiento, en este caso, el vaso regulador, el reservorio, ¿no? Entonces, significa que estamos perdiendo volúmenes almacenables, ¿no? Entonces, eso implica que no va, o va a llegar un momento en que nos va a faltar agua. Entonces, por eso es importante que simultáneamente, como así como mejoramos los reservorios, repotenciamos, como el caso de Poechos, que es acá en Piura, se ha repotenciado el reservorio, pero eso no nos garantiza pues que vamos a tener agua eternamente, ¿no? Eso implica que solamente es un periodo para de alguna manera ir buscando alternativas que nos permita buscar otras formas de reducir este impacto en el déficit hídrico, ¿no? Una de ellas es la tecnificación, definitivamente. Entonces tenemos que ir de alguna manera mejorando el riego a nivel de parcela, reduciendo pérdidas en conducción y distribución, ¿no? Esta es la gráfica, por ejemplo, oferta-demanda, ¿no? Cómo ha ido disminuyendo la oferta, ¿no es cierto? Almacenable, pues estoy hablando de oferta almacenable.
y cómo ha ido creciendo la demanda de alguna manera, ¿no? Entonces aquí hubo un punto, pues, que hubo un déficit hídrico, ¿no? Si esto no se sigue, bueno, aquí lo que se ha hecho es repotenciar la presa, ¿no? Entonces aquí se ha recuperado el volumen, por lo tanto tenemos un poco más de oferta comparado a la demanda, ¿no? Pero aquí es una proyección, ¿no? Si esto no se sigue controlando la sedimentación en un periodo más adelante, que no exactamente el 2034, simplemente es una estimación aquí, se ha hecho un análisis de proyección, vamos a tener nuevamente un problema crítico, ¿no? Entonces, esto implica que en este periodo podemos nosotros ir tomando acciones, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para reducir este impacto? O sea, una es controlar la sedimentación en la presa y lo otro es reducir las pérdidas en el manejo de agua, no ser más eficientes en el manejo del agua de riego para de alguna manera que esta demanda pues que sea menor, porque recuerden que esta es la demanda bruta, ¿no es cierto? De esta demanda bruta, la demanda neta debe estar por acá. Significa que esta brecha que está aquí es lo que realmente agua que perdemos en conducción, en distribución. Entonces significa que esta brecha debemos bajarla. Pues. Si mejoramos eficiencia, ¿no es cierto? Esta línea de demanda va a bajar. Entonces, si baja esta línea de demanda, implica de que nosotros podemos hacer que este conflicto social que se nos podría avecinar en un corto, mediano plazo, no sea tan complicado, ¿no? Entonces, para ello tenemos que ir ya mirando qué va a pasar de aquí a 5, 10, 15, 20 años con los recursos hídricos, no solo en Piura, sino en otras regiones y en el país, ¿cierto? Para ir tomando acciones de alguna manera. Entonces, el objetivo es ya ir mirando hacia adelante. Bien, ¿alguna pregunta? Aquí he terminado prácticamente lo que son, ¿no? La parte hidráulica, la parte de criterios, perdón, porque esto ya es la parte de cálculo, ¿no? No es el tema de hoy día, pero ya que mostré la gráfica, cuando hay presión en sierra, por ejemplo, cuando hay mucha presión, se puede colocar estas famosas cámaras romper presión o válvulas reguladoras de presión, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, sabemos que en la sierra, por naturaleza, la topografía, pues, hay unos desniveles bastante altos, sobre todo cuando les decía de que la captación o la fuente de agua está lejos del área de riego, ¿no? Si aquí está el área de riego, entonces significa que aquí estoy trayendo agua, pues, de repente de 2 a 3 kilómetros. Entonces, si yo quiero presurizar la conducción, ¿no es cierto? Puedo poner cámara rompepresión. O si acá está el reservorio y acá está el área de riego, pues también puedo poner cámara rompepresión con el fin de que, la energía, la presión estática no sea tan alta. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vamos a poner tubería de PVC, ¿no es cierto? La tubería de PVC puede ser clase 5, clase 7.5, clase 10 o más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si aquí hay, por ejemplo, unos 150 metros de nivel? Entonces yo no voy a poner clase 10, no funciona, ¿no es cierto? Voy a poner clase 15, pero clase 15 si son 150 metros, tampoco me garantiza, porque recuerden que la clase de tubería que nosotros compramos en el mercado siempre hay un margen de error, por lo tanto, necesariamente aquí tengo que poner cama rompepresión, ¿no es cierto? Entonces la cama rompepresión la voy a poner en un punto estratégico, ¿no? Por ejemplo, si a partir de acá, aguas abajo es el área de riego, y para que la demanda de energía que requiere mi proyecto es, vamos a suponer, de 40 metros, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ubicar la primera cama rompepresión a una altura, no distancia, sino una altura mayor de 40 metros. De repente ubico una altura de 50 metros para darle un margen de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, ubico, si acá estamos en la cota, voy a exagerar un poquito, en la cota 2000, implica que la primera cámara de presión va a estar en la cota 2050, ¿no es cierto? Entonces ya tendría un desnivel de 50 metros. De alguna manera, con eso ya estoy garantizando los 40 metros que me requiere el sistema para que opere, ¿no? Entonces, si hay 50 metros de desnivel topográfico, entonces, yo podría hablar de que necesitaríamos poner acá una tubería clase 7.5, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener en cuenta que cuando evaluamos las presiones, lo que debemos tener en cuenta es el nivel estático, ¿no es cierto? La presión estática, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso encierra el riesgo más peligroso es cuando el proyecto está sin uso, o sea, cuando está cerrado, las válvulas están cerradas. Entonces, la presión estática, pues, sería todo el desnivel, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. A partir de acá, igual, ¿no? Ubico otra cámara de presión, manteniendo de repente la misma clase de tubería, ¿no es cierto? Para
mantener una uniformidad, o inclusive puedo poner clase 5 por acá, ¿no? Pero lo que busco es de que lo que buscamos en todo caso es que la presión estática es la que debemos considerar para la selección de la clase de tubería, ¿no? Y algunos esquemitas, por ejemplo, que les mencioné, ¿no? Cómo y distribuir la línea de conducción, ¿no? En este caso, la línea principal, la línea secundaria, ¿no? Por ejemplo, si es un reservorio, este sería la línea principal, la línea secundaria, ¿no es cierto? Los hidrantes, si es un lateral móvil, por ejemplo, ¿no? Acá hay un hidrante, acá hay una línea que se manguera tipo bombero, por ejemplo, aquí tenían los aspersores, ¿no es cierto? Eso lo movemos, ¿no es cierto? Acá otro esquema, ¿no? De riego, ¿no? Reservorio, ¿no es cierto? La línea principal a ambos lados y aquí tenemos los laterales, ¿no? Otro esquema, por ejemplo, espina de pescado, que se llama esto, ¿no? Reservorio, línea principal, ¿no es cierto? Los laterales, los hidrantes de riego, ¿no? Y acá hay otro, ¿no? Reservorio, por ejemplo, acá está ¿no? Aquí está el área de riego, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos hablando de una distancia pronunciada, ¿no? Desde la fuente hasta el área del proyecto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, bueno, aquí una gráfica más, ¿no? Que se puede apreciar un poco más, ¿no? Aquí tenemos la línea, ¿no? La línea principal, acá tenemos la línea secundaria, ¿ve? Y aquí podemos ver las líneas laterales, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, el área de humedecimiento de un aspersor, ¿cierto? Este es el tralap, ¿ve? Este aspersor, este es su radio de humedecimiento. Y acá tenemos el otro aspersor, acá tiene su radio de humedecimiento. Entonces, esto que es superposición del chorro de agua, de lluvia que llamemos acá, es lo que se llama tralap, ¿no es cierto? Entonces, lo que se busca es de que este tralape sea mayor de 60%, ¿no? Con el fin de que lograr de que la uniformidad, pues la profundidad de humedecimiento en todo caso sea casi uniforme. Y por acá tenemos algunas experiencias de, por ejemplo, proyectos FONCODE, ¿no? Ustedes saben que FONCODE desarrolla proyectos en función a la ley de agricultura familiar, ¿no? Entonces aquí lo que han hecho, por ejemplo, es agrupar, ¿no? Agrupar a varios agricultores con el fin de que hacerles un pequeño reservorio nocturno en este caso. Lo que se hace acá es captar los pequeños caudales que hay en la fuente, ¿no es cierto? Almacenarlo en este reservorio y con esta línea llevar el agua y entregarles a cada parcelita de un agricultor, ¿no? Un hidrante, una manguera móvil, una manguera tipo bombero, les pone su aspersor y con eso riegan su pequeña área, ¿no? Son pequeños proyectos, pero de alguna manera ayudan mucho a la familia rural, ¿no? Que se genera su propio alimento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ven, estos son sus canales, ¿no? Imagínate llevar 2 litros, 5 litros de agua por estos canales, pues evidentemente no llega agua. O si fueran 10 litros, igual hay pérdidas de conducción en el recorrido, ¿no? Entonces, llevarlo con tubería ya es otro tipo de manejo de agua. Entonces, con eso estás ayudando mucho a esta familia rural, ¿no? Y acá, por ejemplo, tienen ellos sus cajas de protección, ¿no? Algunos le pondrán, pues, madera, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Otros le pondrán una cajita de concreto, ¿no? Otros le pondrán, por ejemplo, un balde, ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho acá la señora, ¿no? Reciclaje, ¿no? Y aquí está el hidrante protegido, ¿no? Lo que hace es abrir esta válvula y conectar aquí la manguera del aspersor, ¿no? Entonces, criterios para poder diseñar hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, este es un proyecto ya grande, ¿no? Tenemos acá la captación, sus válvulas de purga que deben necesariamente, cuando el tramo de conducción es largo, debe haber válvulas de purga, válvulas de aire, ¿cierto? Cámara rompepresión, si es el caso, ¿no? ¿Dónde se ubican las válvulas de purga? En el punto más bajo, ¿no? ¿Dónde se ubicaría, por ejemplo, una válvula de aire? En el punto más alto, ¿no? ¿No? Entonces, bien, hasta ahí es lo que corresponde a la primera parte. Ingeniero, hay algunas preguntas en el chat, por favor. A ver, Roto, vamos a ver. Un montón, creo. Ya, ¿cuáles son los momentos óptimos para realizar el riego, ¿no? Durante el día? Dice, primera pregunta. Si riego por aspersión, por ejemplo, por eso le mencioné al inicio de que cuando calculamos la lámina de riego, la demanda
la plan del cultivo, en este caso hablábamos de temperatura máxima, mínima, velocidad del viento, hora de sol, ¿no es cierto? Si hablamos de riego por aspersión, por ejemplo, como ahí tengo datos de velocidad del viento, deberíamos evitar de que no regar en horas de viento, ¿no? Porque el viento lo que hace es simplemente variar la dirección del riego, ¿no? Por acá vamos a ver. Aprovechando las preguntas, ¿eh? Vamos a... Sí se ve la imagen, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, ingeniero. Por ejemplo, acá. O sea, el viento puede cambiar esta dirección. Cuando nosotros diseñamos el riego, estamos imaginando o estamos planteando de que el riego va a ser de esta forma, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si hay viento? Definitivamente solamente el agua se va a ir para un solo sentido, ¿no? Como acá, por ejemplo. Entonces esta área se va a quedar sin riego, no va a haber una buena uniformidad, ¿no? Entonces siempre buscamos es que debemos regar en las horas que no hay viento, ¿no? Bueno, y aprovecho esta lámina, ¿no? Lo correcto también es que hay un buen traslape, ¿no? Si no hay un buen traslape, evidentemente que no hay un buen riego, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, gotero, por ejemplo, si riego por goteo, evidentemente las horas hay que manejarla con el agricultor, ¿no? Siempre, lo correcto es regar de noche, ¿no? Es lo que más recomiendo, ¿no? Pero a veces por las condiciones de la zona, el agricultor no va a regar de noche, evidentemente. Va a regar de repente desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, ese es un tema social, ¿ya? Y por eso es que ahora los proyectos siempre se socializan, ¿no? Entonces, no es que nosotros vamos como técnicos, planteamos, hacemos nuestros cálculos y eso es lo que va a hacer, ¿no? Hay que socializar con los agricultores para definir el método de riego, definir el tiempo de riego, cuántas horas van a regar diariamente, ¿no es cierto? Inclusive hasta la tecnología, ¿no? Porque ellos también al final van a aportar de alguna manera una contrapartida para el proyecto. Entonces, por ejemplo, yo en un proyecto había planteado riego por microaspersión, por ejemplo, para cacao, ¿no? Y en la reunión me dijeron, no, eso no queremos nosotros. Nosotros queremos riego por aspersión. Bueno, ¿y cuál es su argumento? Me dijeron, pues, porque acá el riego por aspersión genera un microclima y por lo tanto eso, según el especialista en el manejo de cultivo, nos ha dicho que eso es bueno para este cultivo. Entonces ellos también tienen sus argumentos por qué su propuesta, ¿no? O sea, siempre hay que escuchar las propuestas y lógicamente hay que ver el por qué, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, el riego por aspersión genera un microclima y eso de alguna manera ayuda, por ejemplo, a la planta, ¿no? Por decir, en Ecuador, por ejemplo, riegan maíz con riego por aspersión. Acá en Piura, por ejemplo, alguien regó con aspersión y le generó plagas, ¿no es cierto? Entonces, hay factores que influyen, evidentemente, temperatura, influye mucho y que con ese microclima que se genera, en algunos casos le genera más bien problemas de plagas, enfermedades. En otros lugares, no, ahí le ayuda a resolver un problema, ¿no? Entonces, eso es importante socializar, ¿no? Con bombas de ariete, bueno, yo no he visto realmente si hay algún proyecto con ese tipo de bombas, ¿no? Lo que sí ya se han instalado muchos en este caso, son con electrobombas, ¿no es cierto? Por presión natural también, y con paneles solares también que son más económicos. En el caso del panel, por ejemplo, la inversión es un poquito alta, pero los costos de operación son relativamente casi nulos, ¿no? Otro tema importante, aprovechando la pregunta de bombas, cuando nosotros planteamos un proyecto, lo que buscamos es de que los costos de operación sean baratos, ¿no? Abaratar costos. Muchos casos, por ejemplo, cuando hacemos una evaluación de un proyecto para elaborar el perfil o el expediente técnico, bueno, ahora sea ficha técnica, ¿no? El agricultor nos pregunta, ¿cuánto me va a costar regar con riego tecnificado, ¿no? Si es en un terreno plano, por ejemplo, tenemos que decirle, pues, como no hay energía eléctrica y si va a ser a combustión, él va a pagar su gasolina o su petróleo todos los días que va a regar, ¿no? Entonces el agricultor pregunta, dice, bueno, yo pago por agua 300 soles, más que tengo que regar todos los días un galón de gasolina, de repente son 12 soles. Entonces, yo tengo que pagar 12 soles por 30 días. Entonces, se me duplican mis costos. El agricultor definitivamente dice, no,
Entonces tenemos que socializar ese tema con los agricultores, ¿no? Ver, por ahora todavía hay que trabajar mucho en el tema de un poco la tecnificación. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se podría plantear donde hay costos altos? Por ejemplo, si hay un agricultor que bombea agua, ya tiene un costo de energía. Entonces ahí es ayudarle a abaratar sus costos, ¿no? Si ya él gasta en costo de energía para regar por gravedad y ahora le planteas una propuesta de la misma bomba probablemente que vas a utilizar, pero vas a ahorrar agua, ¿no es cierto? Vas a ser más eficiente en el riego en este caso. Entonces a este agricultor definitivamente le va a ayudar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de incrementarle sus costos, le vas a abaratar sus costos. Entonces hay que valorar ese aspecto de los costos de operación, ¿no? ¿Cuánto me cuesta regar diariamente con el proyecto de riego tecnificado? Tenemos que lograr que el agricultor no le encarezcan mucho sus costos, ¿no? Para que este sea sostenible en el tiempo, porque si planteamos proyectos que los costos de operación son caros, pues evidentemente el agricultor no le va a ser rentable probablemente, ¿no? Porque al inicio, pues, el riego no es que hoy día instalas y mañana o la siguiente cosecha estamos duplicando nuestras utilidades, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Que va progresivamente mejorando la rentabilidad hasta llegar a un punto máximo, ¿no? Porque recuerden que también dije que el riego, y si es cierto, el agua es lo principal en este caso, pero también implica que debemos manejar la parte del cultivo, la parte agronómica, ¿no? Ya, ¿en qué lugar dice existe el riego por goteo? Bueno, yo he visto en Ecuador, ¿no? ¿no? He visto ahí proyectos de banano con riego por goteo, ¿no? Pero ahí hacen un manejo de la planta, ¿no? Como dice acá la pregunta de los hijos, los nietos, el agricultor está capacitado para poder deshijar, ¿no? O sea, dejar siempre el hijo que esté en línea, ¿no? Quitan los que están un poco desalineados y mantiene siempre la línea. Esa es la única forma de controlar y que el riego por goteo funcione, ¿no? Porque si no es así, definitivamente no va a ser eficiente regar por goteo. Lo mismo pasaría con el microaspersión, ¿no? Porque el microaspersión le dije que tiene un radio de humedecimiento de 1.5. Entonces, si no llevamos un control de la planta, ese microaspersor con el tiempo no va a ser tampoco eficiente, ¿no? Que sí lo sería el riego por aspersión, porque el riego por aspersión humedece todo el área, ¿no? Ya, por ejemplo, dice acá, ¿qué acciones se debe tomar para evitar un conflicto social en el caso de que el caudal de la fuente no abastezca la demanda para las áreas? Ya, cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico, primero hacemos un diagnóstico, ¿no es cierto?, sobre la situación del proyecto, ¿no es cierto? Ahí vemos fuente de agua, oferta, demanda. O sea, la demanda sí la conocemos porque el agricultor ya sabemos cuál es el área de su proyecto, ¿no? Recuerden que ahora, de acuerdo a la ley de recursos hídricos, hay derechos de uso de agua otorgados, ¿no es cierto? Nosotros estamos, por ejemplo, en la quebrada, vamos a suponer, y estamos en la progresiva 3 kilómetros más 500, por ejemplo, y todavía aguas abajo hay como kilómetro y medio de recorrido, que hay en el recorrido pues hay usuarios, ¿no? De riego, usuarios de uso poblacional, de repente de otros usos. Entonces tenemos que ver quiénes son los que usan el agua, aguas abajo, ¿no? Y si ya tienen un derecho otorgado, el área de proyecto, efectivamente trabajamos sobre el derecho otorgado, ¿no? O sea, no podemos, nosotros, si es que en la quebrada, por ejemplo, pasan 500 litros y mi proyecto requiere solo 50 litros, ¿cierto? Entonces, yo tomaré los 50 litros, pero no puedo tomar más agua a pesar de que en la quebrada hay más agua, porque 50 litros es lo que la Autoridad Nacional del Agua le ha otorgado por derecho, una resolución y todo lo que corresponde a la parte normativa, ¿no? Entonces, siempre se tiene que tomar en cuenta el derecho de uso de agua. Y si no lo hay, se solicita pues al ALA, ¿no? Para que el ALA te otorgue un documento que acredite que ese es el caudal que puedes aprovechar para tu proyecto y evitar posteriormente conflictos sociales, porque se ha visto casos, ¿no? Que se ha hecho proyectos tomando más del agua necesaria y que va a perjudicar a los usuarios que toman aguas abajo de la fuente, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta el tema de los disponibilidad y los usuarios de agua de la fuente, ¿no? Dicen frutales, en Palto, por ejemplo, recomendaría la instalación de líneas de goteros incorporados. No sería recomendable, o sea, cuando son frutales, por ejemplo, que están a distanciamiento de 3x3, 3x2 o 3x3.5, lo ideal sería poner manguera ciega, ¿no? Manguera ciega y conectas ahí
un número de goteros por planta, ¿no? Ahora, cuando hablamos de gotero, por ejemplo, en frutal, podemos hablar de una línea o dos líneas, ¿no? Podemos poner hasta dos líneas por cada hilera de plantas, ¿no? Una línea en ambas márgenes, ¿no? O la otra es poner una línea y colocar un rabito chancho. No sé si ustedes han visto rabito chancho. Rabito chancho es que va la línea, se conecta con una T ahí en la manguera y se le da la línea de goteros en el rabito chancho, es manguera también, lógicamente, debajo de la copa de la planta, ¿no? Y ahí le pongo un determinado número de goteros que le permita humedecer toda la zona radicular, ¿no? Entonces, el riego por goteo puede ser manejado por doble línea o una sola línea con rabito de chancho, ¿no? Ahora, si es un cultivo un cultivo que empieza de cero, sí, pues mucho más fácil, ¿no? Pero si es un cultivo, por ejemplo, que ya tiene su edad, por ejemplo, hay que adaptarlo, ¿no? Inicialmente hay que adaptar la planta al nuevo sistema de riego que vamos a implementar, ¿no? Porque la planta, si es una planta adulta, por ejemplo, ya estaba acostumbrada a un riego por inundación, ¿no? Y que ahora le vamos a poner un riego por goteo, va a haber un efecto, ¿no? Entonces hay que ir adaptando la planta, haciendo una mixtura, ¿no? Riegos pesados, por ejemplo, y de ahí dándole riego por gotero, ¿no? Ya, me están preguntando acá si hubo alguna experiencia de uso de panel solar para bomba, ¿no? De 4 metros de carga. Sí, hay varias experiencias realmente, ¿no? Por ejemplo, he visto un sistema solar, por ejemplo, el pozo tiene 80 metros de profundidad, todo el pozo, ¿no? Y la bomba está ubicada, la electrobomba en este caso está ubicada a 50 metros, ¿no? Y se ha instalado toda una batería de panel solar para mover una bomba de 7.5 HP, ¿no? Entonces, sí hay experiencias y definitivamente es exitoso, ¿no? Como les comenté, la inversión sí es un poquito alta, ¿no? La inversión es un poco alta, pero los costos, imagínate regar con panel solar que no vas a usar energía, no vas a usar combustión o energía eléctrica, simplemente es que salga el sol, se genere la radiación y tu bomba comienza a operar, ¿no? ¿Cuáles son tus costos? Solamente el regador, que eso lo vas a necesitar con panel o sin panel, vas a necesitar un regador. Entonces, el panel se limpia como quien limpiar un vidrio, ¿no? Limpiar tus ventanas. Entonces, no hay un costo que te genere, digamos, alto en cuanto al riego. Entonces, es un gran ahorro para el productor, ¿no? Aparte que es energía limpia, ¿no? Estás contribuyendo al medio ambiente también. Ya, acá hay otra pregunta, dice, ¿cree usted que el factor principal que hace que un proyecto de riego no sea sostenible? Los mayores casos de proyectos que no son sostenibles son por los costos, ¿no es cierto? Los costos de operación y mantenimiento. Como les comenté, por ejemplo, el agricultor que en los sistemas regulados o no regulados que hay una tarifa de agua. Ustedes saben que por ley hay una tarifa de agua, ¿no? Que es por el servicio del agua paga el agricultor, ¿no? Por ejemplo, hablando de así en manera global, ¿no? El agricultor dice para una hectárea de arroz paga 400 soles por campaña. Es lo que él ya tiene, digamos, separado ese dinero para pagar su tarifa de agua, ¿no? Y vamos a ponerle, bueno, cambiémoslo a banano, ¿no? Él paga 400 soles por campaña. Y vas ahorita a decirle que vas a ponerle un sistema de riego y como vas a poner un sistema de combustión, vas a necesitar de energía, por ejemplo, eléctrica. O si no hay energía, vas a decirle voy a ponerle una bomba, un motor petrolero, por ejemplo. Y ese motor le va a consumir 2 galones diarios, que son algo de 20 y tantos soles. Entonces, multiplícalo por 30 días, él va a gastar 600 soles, más los 400 que paga del riego, son 1000 soles mensual. Entonces, algunos casos, esos son algunos de los factores que han influido en que no sean sostenibles, ¿no? Lo otro es también el método de riego, por ejemplo, ¿no? A veces ponemos un método de riego como lo que les comenté, ¿no? Yo quería poner riego por microaspersión y el agricultor me dijo, eso no es operable para nosotros. Pongamos riego por aspersión. Entonces también a veces hay que, por eso es la socialización de lo que planteamos, es bueno discutirlo con los agricultores, ¿no? Porque la experiencia de ellos nos ayuda mucho. Nosotros hemos sido formados para hacer cálculos y todo lo que podamos hacer, pero mucha experiencia tienen los agricultores que hay que rescatar, ¿no? Entonces, esa experiencia de ellos hay que plasmarla, pues, en el expediente técnico, ¿no? Lógicamente, ellos sustentan por qué plantean una cosa y no lo que nosotros queremos. Entonces, la
sostenibilidad influye mucho en la forma de riego, inclusive hasta las horas de riego, ¿no? Yo quiero que, si estoy en la sierra, por ejemplo, yo hago mis cálculos para que el agricultor riegue 14 horas, cuando en realidad el agricultor no trabaja 14 horas en la sierra, ¿no? Entonces, esa es una razón, por ejemplo, ¿no? Los otros son los costos de operación. Lo otro es que de repente ponemos un riego o no ponemos un buen sistema de filtrado, por ejemplo, ¿no? Que se obstruyen rápidamente, ¿no? Una experiencia que he visto, por ejemplo, es de un proyecto aquí más en Piura, Chulucanas, era riego por goteo en uva. Entonces le habían puesto en filtros de anillas, pero el agricultor abonaba. Recuerden que la urea se abona, pues habían puesto urea y le habían inyectado al sistema, ¿no? Y la urea no se había disuelto en el tanque que habían preparado, ¿no? Entonces, cuando inyectaban el riego, solo pasaba agua, pero no pasaba los granos de urea. Entonces, por ahí pasó un colega y le dijo, pues quiten los filtros, ¿no? Quitaron los filtros y comenzó a pasar la urea, ¿no? Bacán, felicitaciones para... Pero en menos de una semana se comenzaron a construir los goteros. En 15 días no funcionó ningún gotero, ¿no? Entonces, una razón por la que ese proyecto se cayó fue porque hubo un mal asesoramiento, ¿no? No se manejó bien el sistema de filtrado. De repente la parte de fertilización influyó, ¿no? De repente no se disolvió bien el fertilizante. Bueno, ahí sí no conozco en la parte de fertilización porque es un tema que sea otro tema. Entonces, esos factores a veces hacen que los proyectos fracasen porque no ha habido una buena asesoría en cuanto al manejo del riego, ¿no? Sobre todo en la fertilización, que es un factor importante. Por eso es que ahora el Estado siempre contempla la capacitación post-ejecución. O sea, no es que ahora se entrega un proyecto y ahí el agricultor ve tú cómo lo maneja, ¿no? Ahora el Estado se encarga de hacer seguimiento, capacitación para que el agricultor pueda conocer más a detalle algunas cosas que no ha conocido probablemente y que el proyecto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Esa es la importancia de esto. Claro, los reservorios pueden ser para doble propósito. Por ejemplo, yo he visto proyectos de reservorios que usan para crianza ¿no? de peces, por ejemplo, ¿no? Inclusive eso sirve como abono, según tengo entendido, para la planta, ¿no? Entonces sí es posible hacer eso. Por eso es que hay un filtrado al final, ¿no? Inclusive antes del reservorio se pone un desarenador, ¿no es cierto? Y después del reservorio, lógicamente, todo un sistema de filtrado, ¿no? Entonces sí puede ser usado para doble propósito. Ya, ¿qué soluciones se le puede dar según su experiencia en el caso la oferta de agua no cubre la demanda? Ya, hemos tenido casos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a suponer que los agricultores dicen que queremos un proyecto de 20 hectáreas, ¿no es cierto? Pero solo hay instalados 10. Y de acuerdo a tu análisis de tu proyecto, te alcanza para 15 hectáreas, ¿cierto? Pero ellos quieren 20, definitivamente no va a alcanzar el agua para 20, ¿no? Entonces tendrás que conversar, pues, de que lamentablemente se le va a dar, en vez de darle 2 hectáreas, por ejemplo, a cada uno, le vas a dar 1.5 hectáreas a cada uno. Creo que sí va a ser posible que se maneje porque no están instaladas, ¿no? El problema es cuando ya estuvieran instaladas, porque en la sierra, por ejemplo, de agricultor, después de la lluvia, pues a lo mucho da un riego, 2 riegos, un poquito, cuando hay harta agua, ¿no? Entonces, aún con esos casos sí te va a faltar agua. Entonces, se sustenta, pues, ¿no? Se sustenta ahí de que, si bien es cierto, con el proyecto de riego tecnificado, a pesar de mejorar eficiencias, hay un déficit en algún mes del año probablemente, pero se sustenta que a pesar de eso sí va a ser rentable el proyecto, ¿no? Porque si antes daba un riego, ahora con proyecto vas a dar de repente 3 o 4 riegos después del periodo lluvioso, por lo tanto eso va a incrementar la producción. Entonces es cuestión de sustentarlo, ¿no? Pero sí he visto casos que a pesar de que el proyecto se está planteando con riego tecnificado, ha habido un déficit hídrico, ¿no? Bueno, ¿cuál es el criterio para determinar el balance hídrico? Calcular la demanda, ¿no es cierto? La demanda que es calcular en función de cultivo, ¿no es cierto? Si es palta, por ejemplo, si es banano, si es café, eso tiene que ver mucho con el clima, ¿no es cierto? Temperatura máxima, mínima, horas de sol, velocidad de viento. Calculas tu demanda y vas a determinar tu oferta, ¿no? Tu oferta, definitivamente tienes que tenerla en cuenta que es en época de estiaje. Porque si ahorita vamos, por ejemplo, a la quebrada, a la sierra, pues probablemente estamos y probablemente hay harta agua todavía, pero de aquí a agosto, septiembre, esos caudales bajan.
Por lo tanto, tenemos que tener toda una data histórica. Si no hay data histórica, pues registrar información en las épocas de estiaje para poder saber realmente cuánto de agua hay y poder hacer tu análisis de tu balance hídrico, ¿no? Y poder saber para cuánta agua te alcanza tu proyecto, ¿no? Y la ejecución, pues, evidentemente, es, si no hay no hay para medir humedad de suelo, por ejemplo, pues, al tacto, ¿no? Ver la textura del suelo, si es que hay humedad, ya dices, no hay humedad, hay que regar, ¿no? Entonces, nosotros con lo general debemos plantear el proyecto para un diseño diario, ¿no? Ahora en el campo se evalúa, ¿no? Ver el suelo, ver los comportamientos de la planta, para ver si requiere o no riego, ¿no? Bueno, en el diseño de aspersión, puedes usar tus hojas de cálculo, el EPANET, por ejemplo, ¿no? WaterCalc también se puede utilizar, ¿no es cierto? Entonces hay varios parámetros que nos permiten en la parte hidráulica, ¿no? Pero para la parte hidráulica, la base principal es el planteamiento agronómico, ¿no? Ver el marco de plantación, ver el tipo de cultivo, ver la selección de emisores, y el resto es la parte hidráulica que es calcular ya las pérdidas, ¿no es cierto? La tubería principal, secundaria, ¿no? Calcular diámetros, velocidades, ¿no? Según su experiencia, ¿en qué parte de un proyecto de riego se da mayormente las observaciones para la aprobación del subproyecto, ¿no? Eh, si es con el Estado, definitivamente si es que no hay ninguna observación técnica, porque si los hay, siempre hay observaciones técnicas, que de repente por ahí te equivocaste en que las velocidades de repente están muy bajas y que deberían ser un poquito más, ¿no? Trabajar con una velocidad promedio, o que están muy cerca a las velocidades altas, o que la pérdida de energía que has calculado de repente no compensa con la presión natural, o que la bomba está muy alta, por lo tanto, no, vas a generar muchos costos de operación, ¿no? En la parte técnica, ¿no? La parte documentaria, por ejemplo, que algún agricultor no alcanzó un documento, o en la parte financiera, que alguno de ellos que va a poner su contrapartida, porque, como dije, con esa inversión del Estado, de acuerdo a la ley, siempre hay una contrapartida, ¿no? Crédito que no tenga la disponibilidad económica subsanable, ¿no? Mayormente, cuando tú planteas un proyecto, y sin tener en cuenta la topografía es básica, ¿no? Si hay un buen trabajo de observación, ¿no? Y si no hay una buena topografía, cuando vas al campo resulta que no es como está en las curvas de nivel en el plano, ¿no? Entonces, por eso siempre es la compatibilidad, ¿no? El topógrafo te entrega su trabajo de campo y tienes que comparar, pues, definitivamente, si eso coincide con lo que está en el plano en el campo, ¿no? ¿Qué caso se recomienda el uso de goteros autocompensados? Mayormente cuando la pendiente es muy alta, ¿no? En la línea, a pesar de que, como le dije, ustedes plantean las líneas de gotero paralelo a la curva de nivel, aún así a veces son presiones altas, por lo tanto hay muchas pérdidas de carga, ¿no? Entonces en esos casos se usa el gotero autocompensado que nos permite de alguna manera compensar esas pérdidas para que haya una uniformidad de riego, ¿no? Bueno, en cuanto al proceso de desarrollo, ya es parte agronómica, ¿no? Yo más puedo describir el tema de riego, ¿no? Que hay una pregunta que me ha hecho sobre la parte HAS, el proceso de desarrollo, ¿no? Entiendo que es el proceso de desarrollo del cultivo, ¿no? En cuanto a suelo óptimo, tengo entendido, como le dije, ese es ya, digamos, un trabajo más de los ingenieros agrónomos, que es el suelo, ¿no? El proceso de desarrollo del cultivo, el abonamiento, ese es ya agrónomo, ¿no? Yo como ingeniero agrícola no voy a responder un poco a detalle, ¿no? Pero sí lo que tengo entendido es que en cuanto a calidad de suelo, por ejemplo, no tiene que haber mucha salinidad, ¿no? Porque la palta no es un cultivo tolerante a las sales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, por eso es que hacemos análisis de suelo, ¿no es cierto? Para ver salinidad, características, textura, estructura, ¿cierto? Ver velocidad de infiltración, igual la calidad de agua también tenemos que analizar, ¿no? Entonces hay cultivos que no son tolerantes a las sales. Por lo tanto, de repente no es factible plantear un proyecto de riego para un cultivo como el caso de la palta
o la uva, por ejemplo, que no son cultivos tolerantes, que no toleran mucho grado de salinidad, ¿no? Claro, por ejemplo, dice acá, últimamente el PAL se está utilizando líneas con goteros incorporados. Claro, ahorita, por ejemplo, si el marco de plantación justifica, sí es posible ponerlo con goteros incorporados, ¿no? Si no, pues se pone manguera ciega y se insertan goteros, ¿no? O sea, la forma como manejes, de que plantees tu sistema de riego va a depender mucho del marco de plantación, ¿no? Lo que vimos al inicio. O sea, el marco de plantación es determinante para saber qué tipo de método de riego voy a emplear y si ya determino que es gotero, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a plantear goteros? Si es manguera ciega o manguera con gotero incorporado, que me permite de alguna manera aprovechar los goteros que ya están prediseñados, ¿no? Que pueden ser cada 10, cada 20, cada 40, cada 50 centímetros, ¿no? Lo que tengo que evaluar es que haya una uniformidad, ¿no es cierto? En el riego y sobre todo el bulbo de humedecimiento que se aproveche en la zona radicular, ¿no? Eso sí lo que tengo que tener en consideración para decir que si voy a poner manguera ciega o manguera con goteros incorporados. Aquí dicen si se realizan las calicatas para el estudio de suelos. Bueno, eh, mayormente se hace en función cuando uno va al campo va a encontrar las características del suelo, ¿no? Entonces, si vas a un proyecto de 50 hectáreas, por ejemplo, PCI dice creo que 4 calicatas por cada 10 hectáreas, ¿no? Es una forma, por ejemplo. La otra es en campo, puede ver uniformidad de suelo, ¿no? Y es que hay uniformidad, pues lo sectoriza, ¿no? Sector 1, acá hay una característica de suelo, sector 2, otra característica de suelo, sector 3, por ejemplo, otra característica de suelo, ¿no? Puedes zonificar tu proyecto, ¿no? Es otra forma también. Pero a veces en las bases de los concursos te dicen cuántas muestras vas a tomar por hectárea o por proyecto, ¿no? Pero lógicamente ahora en campo tú vas a lotizar según las características que encuentres del suelo, ¿no? Bueno, se viene proyectando bombear agua a una altura de 150 metros con tubería. Claro que sí se puede. O sea, como les comenté, el caso del proyecto que hemos visto, por ejemplo, es pozo de 80 metros, ¿no es cierto? Y aparte de eso, bombea un sistema de riego tecnificado por goteo. Entonces, sí es posible. Ahora, lógicamente, si es que hay mayor demanda de energía, pues hay que poner mayor número de paneles, ¿no? Entonces, el número de paneles se dimensiona en función a la demanda de energía del proyecto, ¿no? Si son 80 metros, 50 metros, 100 metros, o 150 metros, como lo está mencionando acá, ¿no? Bueno, el diámetro que has puesto ahí 2 pulgadas, eso va a depender del caudal, ¿no? Por eso es que ahí haces tu cálculo hidráulico, ahí dices un caudal de 5 litros, 10 litros, ¿qué diámetro de tubería vas a utilizar? Y lo que buscas es de que ese diámetro de tubería que vas a colocar, digamos, tenga velocidad entre los rangos y que no te genere muchas pérdidas de energía, ¿no? Acá hay una pregunta que no la tengo muy clara. Dice, ¿cuál es el criterio que utiliza el diseño agronómico para determinar? Bueno, cuando hablamos de la parte agronómica, para hablar de la demanda, en este caso de riego, lo estimas, ¿no? O lo calculas en este caso con agua, por ejemplo, para determinar la necesidad de agua de la planta, ¿no? Eso es lo que vas a reponer diariamente, ¿no? Tú haces un cálculo en base a los datos climáticos y dices cuál es la necesidad de agua de la planta por día, por hectárea. Eso lo comparas con el método de riego que vas a emplear, ¿no? Por ejemplo, si vas a poner aspersión, si tú necesitas poner 50 milímetros diario por hectárea, por ejemplo, y cuando, de acuerdo a tu característica del emisor, dice que vas a poner 30 milímetros por hora, ¿cierto? Entonces, si tú dices que cuando va a operar el riego por aspersión vas a aplicar 30 milímetros por hora y tu demás, entonces, ¿cuánto tiempo vas a regar, ¿no es cierto? Entonces, esos son los criterios para poder decir
determinar tu demanda de agua, ¿cierto? En función a la precipitación o la del sistema, en función a lo que vas a regar, lo que vas a aplicar en el riego, cuánto tiempo vas a determinar, ¿no? ¿Cuánto tiempo requieres regar en este caso? Bueno, esas son todas las preguntas que he podido ver en cuanto a este bloque, ¿no? No sé si alguien se quedó con alguna duda de lo que he podido responder. Normal, podemos replicar, no hay problema. Ya no hay más preguntas, ingeniero. Listo, entonces voy a pasar rápidamente a la segunda parte, porque creo que están cansados. Ingeniero, de repente podemos organizar otro curso con la segunda parte. ¿Ya? Ya se estaría organizando internamente para hacerlo un poco más ¿Ya? completo y con calma. Ingeniero, le estaríamos agradeciendo Sí, por su ponencia. Hemos tenido bastante